Bueno, vamos a ver entonces la clase de cráneo. Lo primero que hay que saber en cuanto a cráneo es que debes de ponerlo en posición anatómica. Si lo ponemos así, vemos cómo está mirando hacia la parte superior. Entonces existe un plano que se llama plano órbito-meatal, es decir, aquí tengo el meato acústico externo en esta zona, aquí tengo la parte inferior de la órbita, y entonces yo debo de hacer, y bueno, vamos a ver que aquí si pongo el estilete largo en la parte inferior de la órbita, que estaría acá, y en la parte superior del meato acústico externo, se llama plano órbito-meatal o plano de Frankfurt. Este plano órbito-meatal o plano de Frankfurt tiene que ser paralelo al horizonte, es decir, yo tengo que levantarlo de esta manera, y entonces el plano órbito-meatal tiene que estar paralelo al horizonte. Entonces así es como voy a colocar en posición anatómica un cráneo. Un cráneo lo voy a analizar desde, lo tengo que estudiar mediante normas craneales. Una norma craneal es lo mismo que si yo les estoy diciendo una vista. Una norma es una vista. Entonces hay varias normas craneales que voy a poder identificar. Aquí en esta posición tenemos una norma craneal anterior. Puedo investigarlo con una norma craneal lateral, una norma craneal posterior, una norma craneal superior, y vamos a ver que por fuera tengo a la norma craneal inferior, que sería en esta zona, es decir, así se estaría viendo una norma craneal inferior. Sería la norma craneal inferior vista externa, y después, si yo abro la calota del cráneo, voy a tener a la norma craneal inferior vista interna, o también llamada base de cráneo. El cráneo además se puede dividir en dos grandes rubros, que es el esplagnocráneo, que es el que estamos viendo en este momento. Cuando ustedes escuchen hablar en anatomía de algo que es esplagno o esplácnico, significa víscera. Entonces al esplagnocráneo también se le conoce como víscerocráneo, y es el que se ve la mayor parte en la norma craneal anterior. Entonces este esplagnocráneo o víscerocráneo son el que contiene a los huesos del macizo facial. Y tenemos también el neurocráneo, que es el que recubre a el encéfalo. Entonces la división es esplagnocráneo y neurocráneo. Vamos a ver entonces que los dos cráneos, es decir, esplagnocráneo y neurocráneo, van a tener huesos en particular, y si nosotros resumimos en cuanto al esplagno y neurocráneo, los huesos del esplagnocráneo, o también llamado viscerocráneo, son huesos irregulares. Las articulaciones que se presentan entre cada uno de estos huesos habitualmente son de tipo sutura plana, y los huesos del neurocráneo son huesos planos, y las articulaciones que se presentan entre ellos también son suturas, pero de tipo dentada. Entonces esas son como las características principales. Hay que tomar en consideración que esta división es puramente anatómica, que la naturaleza no divide así al cráneo, simplemente lo forma. Entonces hay huesos del neurocráneo que también forman parte del esplagnocráneo, y huesos del esplagnocráneo que también forman parte del neurocráneo. Entonces, si está en contacto con el encéfalo, ese hueso forma parte del neurocráneo. Si tiene vísceras o está en la vista o norma craneal anterior, entonces va a ser el esplagno o víscerocráneo. Entonces
También otra cosa general que hay que estudiarle al cráneo, vamos a tomar por ejemplo este hueso del esplagmocráneo, que es el hueso cigomático. Y vamos a ver cómo este hueso, vamos a ponerlo ladeado y vamos a verlo desde una norma craneal lateral. Entonces vamos a ver que este hueso cigomático, vean cómo tiene una prolongación hacia acá para articularse con el hueso maxilar. Vean cómo tiene una prolongación hacia acá para articularse con el hueso frontal. Y vean cómo tiene una prolongación hacia acá para articularse con el hueso temporal, que está atrás. A estas prolongaciones que tienen los huesos se les van a llamar procesos, pero para nombrarlos vamos a tener que nombrarlos de la siguiente manera. Por ejemplo, esta prolongación que se va a articular con el hueso frontal, le voy a llamar proceso del hueso que es el hueso cigomático. Es el proceso, mejor dicho, es proceso con el hueso con el cual se va a articular, es decir, proceso frontal, y después nombro el hueso de qué se trata, del cigomático. Entonces a esta prolongación se le llama proceso frontal del cigomático. Entonces, por ejemplo, si fuera esta, le llamaría proceso maxilar del cigomático, y a esta le llamaría proceso temporal del cigomático. Si los viéramos al revés, o sea, esta prolongación que es del hueso frontal y se va hacia el cigomático, se llamaría proceso cigomático del frontal, proceso maxilar del proceso cigomático del maxilar y proceso cigomático del temporal. ¿Sí queda claro entonces cómo voy a llamarle a los diferentes procesos? Y así este patrón se va a repetir en todos los huesos del cráneo. Por ejemplo, acá tengo los huesos nasales articulados con el hueso maxilar. Entonces a este borde le llamaría proceso maxilar del nasal. Si lo viera desde el hueso maxilar, le llamaría proceso nasal del maxilar. Y entonces así voy a ir repitiendo los nombres de los procesos de cada uno de los huesos. En este cráneo, entonces, en un tamaño reducido, podemos apreciar en su totalidad las normas craneales. Entonces, como les digo, esta es la norma craneal anterior, la norma craneal lateral, la norma craneal posterior, la norma craneal superior. Y cuando ya hablo de si desarticulo la mandíbula y la calota, entonces si yo lo veo en esta posición sería una norma craneal inferior vista interna, o también llamada base de cráneo, y si lo veo de esta manera sería la norma craneal inferior vista externa. Entonces son diferentes, la norma craneal inferior se divide en dos grandes porciones. De igual manera, como les explicaba, si yo voy a describir un hueso en particular, bueno, entonces al borde que se va a articular, por ejemplo, esta es la escama del frontal o la parte del frontal. Entonces, si yo voy a describir solo al hueso frontal, se va a articular en esta parte con el hueso parietal. Entonces, a este borde le voy a llamar proceso parietal del frontal. Y si estoy describiendo nada más al parietal, a este borde se le va a llamar proceso frontal del parietal. Ya si describo al cráneo completo, bueno, entonces sí ya voy a utilizar puntos craniométricos, ya voy a utilizar nombres de suturas. Por ejemplo, aquí veo la sutura coronal, aquí veo a la sutura sagital, a las suturas lamboidea, y cómo se van a articular. Entonces, como les decía, los huesos del neurocráneo van a estar articulados mediante suturas de tipo dentada o cerrada, y los huesos del esplagmocráneo o viscerocráneo van a estar articulados habitualmente por suturas planas.